Bendecimos al pueblo de Dios y damos gracias a Dios a todos aquellos que escuchan la palabra, que están siendo renovados, que están siendo restaurados, que están siendo también liberados, que el Señor los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y largura de ánimo. Los bendigo en este tiempo que vamos a escuchar la palabra de Dios sobre la purificación del alma. Entonces, hermanos, en el nombre de Jesús, y sea su Santo Espíritu hoy guiándonos, abriéndonos el entendimiento, nuestro corazón, para que podamos comprender y podamos trabajar y podamos hacer esta palabra de Dios. Por obra. Sí, la ponemos por obra para que siga el Señor purificando nuestra alma. Bueno, entonces miremos a Primera de Tesalonicenses 5:23. Nos dice la palabra de Dios: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que este versículo nos muestra claramente que el hombre está compuesto de tres partes. Y la parte más importante es el espíritu, por eso lo menciona primero, ¿no? Claro, espíritu, sí. Alma y cuerpo. Porque nosotros decimos alma, cuerpo y dejamos al espíritu de último. Entonces dice todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sean guardados irreprensibles. Porque la palabra también vemos que allí en Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces aquí vemos que la palabra de Dios sí puede hacer esa distinción, ¿sí? En que cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Que va a separarlo. Porque sí, el hombre no puede hacer esa clara distinción entre el espíritu y el alma. Sin embargo, la palabra de Dios sí lo puede, porque lo acabamos de leer, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, entonces es cortante que cualquier espada de dos filos, penetra para dividir el alma y el espíritu. Entonces vamos a mirar un poquito esta situación de por qué la divide, ¿sí? O sea que ellas estaban divididas y ahora en el pecado o en lo que cayó el ser humano, en Adán y Eva, estaban separadas. Sí, entonces vemos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, ¿sí? Formó al hombre del polvo de la tierra. Eso se refiere al cuerpo del hombre. Sí. Dice, sopló en su nariz aliento de vida. Entonces, se refiere al espíritu del hombre que viene de Dios. Y luego dice, y fue el hombre un ser viviente. Literalmente en otras dice el alma, se refiere al alma del hombre.
Entonces vemos que el alma es la combinación del cuerpo y el espíritu del hombre. Por eso podemos decir o podemos ver en otras versiones que dice: el hombre se convirtió en un alma viviente. Es el espíritu del hombre el que sustenta y da vida al cuerpo. Entonces miremos a Santiago 2:26. Dice: porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces aquí estamos mirando que dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces vamos a mirar qué fue lo que sucedió. Vamos a mirar que Adán entonces tenía la naturaleza divina de Dios. Hechos a imagen y semejanza. Hechos a imagen y semejanza Sí. de Dios. Entonces su alma, pero vemos que predominaba su espíritu, porque Dios es espíritu, Claro, ¿cierto? sí. Entonces predominaba su espíritu, luego su alma y luego esta a su cuerpo, ¿sí? Pero cuando el hombre cayó, entonces vemos que quedó gobernó el alma al espíritu, ¿sí? Entonces ya el hombre se movía diferente, no en el espíritu, sino en el alma, que son sus emociones y sus sentimientos. Entonces aquí estamos viendo que Dios no creó una máquina, ¿sí? Al hombre no lo creó como una máquina. Tenía emociones, una total sentimientos, sí, tenía voluntad. Eso, tenía una total libertad de elección, que es el libre derecho para escoger, ¿sí? Entonces, en un principio el espíritu del hombre era la parte más noble de todo su ser, y el alma y el cuerpo le estaban sujetos. Vemos el espíritu de Adán, que era parte dominante de su vida, el gobierno, el señorío que ejercía Adán sobre la tierra, lo ejercía por medio del espíritu, porque andaba en el espíritu. Andaba en el espíritu, sí, claro. Entonces, el alma y el cuerpo de Adán eran canales que el espíritu usaba para llevar a cabo la voluntad de Dios. Entonces, vemos la armonía que había aquí, ¿sí? Sí. Entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Cuando ellos pecaron, el espíritu perdió su autoridad y su dominio sobre el alma y el cuerpo. Entonces estamos viendo toda esta situación que nos acobijó a todos, ¿sí? Porque el Señor encerró a todos en pecado por la falta de obediencia a su palabra. Entonces vemos que el cuerpo de Eva, ese cuerpo fue estimulado por Satanás para mirar que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Entonces vemos también que el alma también, o sea, el alma de Eva fue estimulada, ¿sí? A alcanzar sabiduría. Entonces, todas estas situaciones que estamos viviendo y que quedamos como Nuestra voluntad quedó atrapada, ¿no? Quedó atrapada, porque, sí. O sea, quedamos bajo el maligno y todo lo encerró Dios bajo pecado, ¿cierto? Entonces, las decisiones que nosotros tomábamos cuando estábamos muertos en delitos y pecado, ¿sí? Esas decisiones, muchas de ellas eran influenciadas por las tinieblas mismas, ¿sí? Sí. Entonces no había una voluntad propia nuestra de decisión ahí en esa forma que era totalmente diferente en el Edén, ¿sí? Sí, En el sí Edén pasó. sí había una total, digámoslo así, donde nosotros podíamos manejar nuestra voluntad, que es lo que ahora en Cristo Jesús el Señor nos liberta nuestra voluntad para que nosotros podamos decidir si nosotros caminamos en el Señor
o hacemos lo que nosotros queremos. Sí, pastor. Entonces miramos que el pecado destruyó ese conocimiento intuitivo que el espíritu tenía de Dios. Entonces la muerte que empezó en el espíritu de Adán se extendió gradualmente hasta alcanzar a su cuerpo. Entonces, Y todo su ser. sí, Por eso es que ocurre lo de Génesis 6, lo del diluvio, sí, pastor. porque fue una degradación de todo su ser. Entonces el espíritu de Adán cayó bajo la opresión del alma hasta que poco a poco se fusionó con el alma y las dos partes quedaron fuertemente unidas, ¿sí? Quedaron alma, cuerpo y espíritu, ¿sí? Quedaron así. El espíritu quedó anulado. Aunque mira, hermana, que digámosle sí que cuando nosotros estamos en pecado, digámosle que el espíritu, o sea, está muerto en la situación, en el sentido de que no puede tener esa comunión con Dios, porque la muerte espiritual es que estamos separados de Dios, sí, ¿cierto? Pero sin embargo el espíritu tiene una influencia, ¿sí? El espíritu tiene una influencia y que es la que, por ejemplo, se utiliza para los viajes astrales, para la brujería, para la hechicería, para el espiritismo, para todas estas cosas se utiliza el espíritu. Entonces, sí hay una actividad espiritual, pero es caída, o sea, separada de Dios, o sea, una actividad muerta, ¿sí? Sí, pastor, entonces estamos mirando esta situación. Entonces, el espíritu de Adán cayó y bajo la opresión del alma hasta que poco a poco se fusionó con el alma y las dos partes quedaron fuertemente unidas como estábamos viendo. Entonces pasemos a Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces esta separación es necesaria porque el espíritu y el alma se han vuelto uno. El espíritu ha perdido su poder y sensibilidad. La conciencia hace un juicio de acuerdo a la moral pecaminosa. Entonces, todo esto que vemos aquí, esta situación que pasó por la caída del hombre, hace que el alma se vaya empezándose a contaminar. ¿Qué fue lo que pasó hasta llegar a Génesis 6? Que el Señor tuvo que hacer ese diluvio, ¿no? Sí, Señor. Entonces vemos que nuestro espíritu está bajo el dominio del alma. El espíritu ha sido desposeído de su posición original. Claro. Y la condición actual del hombre es anormal. Por eso se le describe como si no tuviera espíritu. Pero vemos el plan de Dios para el espíritu era que gobernase nuestra alma. Pero cuando el hombre cayó en pecado, su espíritu quedó esclavizado por el alma. Y vemos de esta forma cómo vienen las obras de la carne, ¿no? Sí, la contaminación, todo la esto. contaminación que hubo sobre nuestro ser espiritual. Y cuando estamos hablando del ser espiritual, tiene que hablarse no solamente de nuestro espíritu, sino también de nuestra alma, ¿no? Sí, pastor. Entonces, miremos allí, porque el tema es purificando el alma. Entonces dimos como un bosquejo de lo que era el alma. Ahora miremos a Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. Me disculpa, hermana, yo lo quiero leer desde el versículo 18 para que lo podamos entender. Bueno. Dice aquí: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no como cosa corruptible, como oro, como plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Entonces aquí nos está diciendo que fuimos rescatados de una manera de vivir. Esto quiere decir cuando Dios nos trae a Cristo, ¿sí? Ese es el rescate que Cristo pagó por nosotros.
Entonces dice, porque no son cosas corruptibles, como No el oro. como con los océanos cuando nos Sí. compra. Entonces ¿Cierto? dice que no son cosas corruptibles como el oro O o la como plata. la plata, sino con la Con sangre la preciosa sangre. como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces podemos ver el patrón de vida, Sí. que es Cristo Jesús. Entonces aquí vemos cómo el Señor nos trae de nuevo y Él empieza un trabajo con nosotros. Empieza con la fe, empieza con la obediencia a su palabra. Pero no es que vamos a obedecer así porque así, ¿no? Sino que para eso nos dio fe, ¿sí? Que la derramó, que nos dio una porción a cada uno. A cada ser viviente. A cada ser viviente, humano. sí, nos dio Sí, una a cada porción ser de humano. fe y derramó también el amor en nuestros corazones porque tampoco sabíamos amar. Sí, mi hermana, y mira que, como dice entonces, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces aquí vemos lo que estábamos hablando, para que nuestra fe y nuestra esperanza sea en Dios. Entonces luego nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Entonces vemos que el Señor a través del Espíritu Santo nos ayuda en esa obediencia, ¿sí? En esta obediencia. Para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces dice, de un corazón puro. Vemos que el Señor también nos dio un corazón nuevo, ¿sí? El cual Él empieza a trabajar y va purificando nuestras almas para esa obediencia del corazón puro. Entonces vemos que el Señor sigue trabajando con nosotros a través de su palabra, ¿sí? En la obediencia que tengamos a la palabra de Dios, porque esa es la que nos va purificando, como lo leíamos allí en Hebreos. En Hebreos. Sí. Dice, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí, pastor. Entonces allí hay un trabajo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros, mostrando aquellas cosas que hay en nuestro corazón, para que nosotros empecemos a entregar, empecemos a perdonar. Entonces vamos a mirar qué es purificar. Purificar es quitar, dice, de una cosa lo malo, lo que es extraño o inútil, para dejarla pura, hacerla perfecta o mejor. Quitar esa suciedad, quitar lo malo, lo que estábamos diciendo. Entonces, purificación a la acción y efecto de devolver al cuerpo su pureza. Entonces se recurre a ella ya como medida de limpieza. Entonces estamos mirando que la purificación es una acción que se hace, ¿sí? Para poder devolver al cuerpo esa pureza. Entonces, a través de esa acción que hacemos, de leer la palabra, de obedecerla, de caminar en esa fe, entonces viene esa purificación para devolverle a nuestra alma esa pureza que necesita, para que nuestro espíritu empiece a levantarse y a tener la autoridad sobre el alma.
En el Salmo 12:6 nos dice la palabra de Dios: palabras puras son las palabras de Yahvé, como plata refinada en horno de tierra, 7 veces acrisolada. Entonces, mira, mi hermana, que esto es bien importante, bien precioso, porque la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios, es la que nos va a nosotros a purificar nuestra alma. Pero esa palabra de Dios a la cual nosotros vamos a obedecer ya ha sido acrisolada, ya ha sido purificada, ha sido refinada. O sea que nosotros miramos cómo, por ejemplo, el oro y la plata son refinados, Sí, y que son puestos en estado líquido, ¿sí? Son fundidos, están en estado líquido, y ese oro, esa plata, le echan un producto para que bórax, para que salga esa escoria, para que salga esa impureza. Entonces es importante que nosotros también tengamos en cuenta el proceso de purificación de nuestra alma. Aquí nos dice que la palabra de Dios, la palabra de nuestro Yahvé, nuestro Dios, es como la plata refinada en horno de tierra, 7 veces acrisolada. Y entonces esto es bien importante, mi hermano, porque asimismo nuestra alma, por la obediencia a la palabra de Dios, es purificada. O sea, como decir, es refinada en horno de tierra, en horno. O sea, es obedeciendo. Uh-huh. Cuando el Señor dice: el que te pegue en una mejilla, colócale la otra. Pero ¿cómo le voy a colocar la otra? Entonces es la parte de la obediencia a la palabra de Dios que mi alma va a ser purificada. Sí, pastor. Entonces, con estas referencias también podemos ver que el alma también puede desintoxicarse, ¿sí? Claro. De todo aquello que comió que no le correspondía. Entonces vemos que la primera forma de purificar nuestra alma, de desintoxicarla, es con el perdón, ¿sí? Porque el perdón es lo primero que debemos nosotros hacer hacia nuestro prójimo, hacia las personas, porque dice que Dios nos perdonó. Sí. Entonces así mismo nosotros debemos perdonar, porque el que no perdona, Dios no lo perdona. Entonces el primer lugar que ocupa es el perdón. Mira, hermana, que esto es bien importante, porque cuando tú nos estás diciendo esto sobre nuestra alma, ¿cierto? Y de la purificación, y que la primera parte es el perdón, uh-huh, ¿sí? Para desintoxicar. O sea, nuestra alma se ha intoxicado. Nuestra alma pudo haber sido dañada, ¿sí? Por todas las situaciones que ocurren en nuestro caminar en el mundo, porque si estamos bajo el maligno, pues nosotros somos el blanco, ¿no? Porque, o sea, debemos entender que el blanco no son los animales, el blanco no son las cosas, sino que es la raza humana que fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Entonces ese es el blanco, porque Satanás quiere destruir al ser humano, y que no se le manifieste ni siquiera lo que es la imagen y semejanza de Dios. Y entonces nosotros podemos ver que en Génesis 5 nos dice, en el versículo 3 dice: vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. O sea que ahí vamos viendo que esa es la obra del maligno, ¿sí? Sí, que se le pierde la imagen y la semejanza al ser humano y de Dios, y entonces empieza a lo que es la descendencia de Adán y Eva, es conforme a su imagen y a su semejanza, o sea, conforme a ya una raza caída, ¿sí? Ya no es conforme a la imagen de Dios, pero sin embargo el blanco es el hombre, y entonces
hace que dañar y dañar y dañar, porque Satanás viene es para robar, para matar y para destruir. Entonces esa obra de Satanás, o sea, esa obra del maligno es contra nosotros, y entonces antes de ser rescatados nosotros del mundo, antes de ser rescatados del reino de las tinieblas, pues también afecta todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Y por eso vemos que necesitamos liberación de demonios, por eso necesitamos restauración del alma, y por eso necesitamos sanidad en nuestro cuerpo. Sí, pastor. Entonces, lo importante en nosotros es empezar con el perdón, tanto perdón para nosotros mismos, ¿sí?, como para perdonar a nuestro prójimo por todo lo que vivimos y nos hicieron, ¿sí? Entonces, cuando el Señor nos trae a la luz y Él empieza a trabajar con la palabra a nuestras vidas, ¿sí?, Él empieza a esa limpieza que Él hace a través de su palabra, y el que la va aplicando en su vida. Vemos que lava nuestra alma de toda maldad para que nosotros seamos salvos. Hermanos, entonces vamos a Ezequiel 36, versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haréis que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces aquí miramos que Él va a esparcir el agua limpia, que es la palabra de Dios, ¿cierto? Uh-huh. Entonces también miramos que Él dice que nos va a vigilar, como si, sí, pongámoslo así. Aquí lo leyó el pastor. Dice que os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y haré que andéis en mis estatutos. Él va a estar vigilante porque ya somos hijos, ¿sí? Entonces es como el papá estar vigilante de su hijo en su crecimiento, ¿sí? Para poder sacar todo aquello, esas impurezas, esa suciedad, como leímos allí, que era purificando, era quitar toda suciedad. Entonces vemos que la purificación del alma es un proceso que hace de liberación y de libertad. Uh-huh. Vamos a mirar el apóstol Juan, que lo inspiró la fe en Jesucristo como Hijo de Dios. Veíamos que el apóstol Juan, antes de ser apóstol, cuando el Señor lo llamó al camino, él tenía un sobrenombre que se llamaba Hijo del Trueno. Y tenía una personalidad muy volátil, con nada se levantaba. Él tenía sus altibajos, sus emociones cambiaban de opinión constantemente, y también le molestaba la competencia. Ya en el camino, caminando con el Señor, vemos que a él le molestaba la competencia de los hacedores de milagros. Esos para él eran rivales. Miremos a Marcos 9:38. Dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a unos que en tu nombre echaban fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Entonces aquí estamos viendo su forma de proceder, pero el Señor ahí en Mateo 20, del 20 al 24, nos dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo.
Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Entonces aquí los vemos a ellos que también ellos insistían en tener el mejor puesto o lugar en el reino de los cielos. También vemos que una vez quiso hacer descender fuego del cielo para destruir una aldea hostil, que es la aldea de los samaritanos. Miremos allí en Lucas 9:54. Y viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Entonces vemos el proceder de Juan cuando él estaba caminando y cómo el Señor empieza a hacer ese proceso en él, en su corazón. Allí podemos ver en Lucas 6:45. Dice la palabra de Dios, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces vemos que en el corazón, como dice, lo que hay en el corazón habla la boca. En el momento de su vida fue siendo transformado por la corrección y la purificación que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo con él, la palabra. Entonces con el tiempo vemos que él recibió el nombre del apóstol del amor, ¿sí? Y lo vemos ahí en los evangelios y en las cartas que él escribió por su énfasis en el amor. Miremos ahí a primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Entonces vemos ese cambio que tuvo este varón a través del lavamiento, a través de la purificación, a través de la liberación que iba haciendo la palabra de Dios en la purificación de su alma, de su corazón. Entonces, ¿podemos tener esperanza? Sí. Claro que Tenemos sí. esperanza porque yo era una y yo decía, pero ¿cómo me va a cambiar a mí el Señor siendo como yo soy? Entonces el Señor me miraba, me mostraba a sus discípulos cómo Él los fue transformando a través de la obediencia de su palabra y con la fe que Él le daba. Vemos otro ejemplo en Onésimo. Allí vemos en Filemón. Veamos en Filemón cómo va purificando el alma de Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Onésimo significa útil, ¿cierto? Miremos ahí en el versículo 1:11. Dice la palabra de Dios, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Entonces Onésimo es un hombre útil. Eso es lo que significa. Entonces, este Onésimo, este hombre era un esclavo prófugo, era fugitivo y era perseguido, cuya vida estaba en constante peligro. Tenía dos opciones. Pasar el resto de sus días allí o estar en los callejones sucios de Roma, esquivando a los soldados y a los cazadores de recompensa. Otra opción que tenía era regresar a su amo. Entonces, si Onésimo regresaba, su amo Filemón tenía el poder legalmente para sentenciarlo a muerte inmediatamente. Si Filemón decidía tener misericordia y dejarlo vivir, se le marcaría con un hierro candente, así como marcan el ganado, con la letra F, que significaba fugitivo, en la frente todavía.
Entonces, señalándolo para toda la vida de que este hombre era un fugitivo. Miramos cómo la palabra de Dios lo fue purificando, le fue predicado el evangelio en esa conversión a Cristo por medio del ministerio de Pablo. Entonces, en la cárcel se sí, encontraron ellos. eso sí, entonces él reconoció sus pecados. Él reconoció que había perjudicado a su amo y que tenía que hacerse cargo del daño que había causado. Miremos Hechos 3:19. Nos dice la palabra de Dios: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces vemos que Onésimo iba a tener ese tiempo de refrigerio a través de lo que el ministerio de Pablo, a través de el evangelio que se le estaba dando a Onésimo para él poder proceder. Veamos Santiago 5:20. Nos dice la palabra de Dios: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces mire esta promesa, porque es una promesa tan bonita, de que vemos que el apóstol Pablo cómo hizo volver a través de la predicación, salvar un alma de la muerte, ¿no? Del error de su camino y salvarlo de esa muerte de su alma. Miremos el Salmo 19:7. La ley de Yahvé es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahvé es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces vemos cómo a este hombre, ¿sí? Filemón. A Onésimo, lo hizo sabio. Sí, ¿sí? Onésimo. Tenía esa sencillez, era un hombre muy sencillo, pero a través de la palabra le fue enseñado, ¿sí? Y eso le convirtió su alma a todas estas Por eso es que dice situaciones. en Filemón que en otro tiempo era inútil, sí. Pero que ahora nos es útil, o sea, plural, tanto al apóstol Pablo como también a Filemón. Sí, porque debe ser que él también el mismo tenía, evangelio. Sí, le fue engendrado. También tenía en su corazón algo contra cuando lo viera. Entonces vemos cómo Pablo le habla a Filemón, sí, allí en el versículo 4 al 7. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que participes de tu fe, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Entonces miramos y si seguimos leyendo, vemos la carta que le escribe a Filemón para que él vea todo el proceso y se lo va describiendo, pastor, le va describiendo allí lo que él era, lo que era Onésimo, lo que él podía hacer, ¿sí? Pero él le dice que es su compañero, ¿sí? Y que lo reciba, ¿sí? Que lo reciba a él como si, a Onésimo como si fuera él, y si alguna cosa, pues que se la notara. Y aún él dice que se lo ponga a su cuenta, porque él dice: así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, y yo Pablo lo escribo de mi mano y lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Tremendo, porque pues si al ser salvo, pues uno dice: fue por ese varón que soy salvo, y cuánto puedo deber. Sí. Tremendo. Entonces vemos tan bonito lo que hace la purificación de la palabra, y también lo que la palabra ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? Claro, porque el Señor dice que lo más vil y despreciable de allá nos sacó, ¿sí? Para hacernos útiles,
Y aún el Señor nos dice que nosotros somos cartas leídas, escritas, no con tinta, sino con el Espíritu. Sí. Entonces, es lo más importante que nosotros podemos entender que, o sea, la palabra de Dios es luz para nosotros, para la iglesia, pero nosotros somos la luz del mundo y el mundo nos lee. O sea, no es que nosotros le pongamos a leer Biblia y todo ello, sino que es de acuerdo a nuestro comportamiento. Por eso dice que somos cartas leídas, Sí. no con tinta, sino con el Espíritu. Podemos ver también lo que decía David en el Salmo 51. También lo podemos ver como él le va hablando al Señor y la misma palabra, porque mandó al profeta, ¿cierto? Y le fue mostrando su pecado. Porque es que eso es lo que hace el corazón, muchas veces se le esconde al pecado, ¿sí? Entonces no hay forma de uno, sino que o se lo hace ver el Señor para poder purificar ese corazón. Aquí Porque, dice en el versículo 7 del Salmo 51, dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces la confesión, pastor, la confesión de ese pecado purifica el corazón y nos acerca a Dios. Sí. Entonces también miramos allí. Mira, hermana, que es bien bonito aquí en el Salmo 51, porque como tú estabas diciendo sobre el profeta Labán, que le habla y dice: lávame más y más de mi maldad y limpia de mí mi pecado, Sí. porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de vuestros ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Tan bonito esto de este salmo que dice: purifícame con hisopo, porque el hisopo entra a todos esos huequitos, a todas esas que no lo hace la brocha, ¿sí? Entonces eso se mete por allá. El caso es que quedan todas esas aberturas, en todos esos huequitos queda pintado. Por eso yo miro y digo yo, pues viene el ejemplo del hisopo. Sí, mira, hermana, que por eso dice el salmista, o sea, el rey David, cuando hace su pecado, dice: el lávame más y más de mi maldad y limpia de mí mi pecado. Y esto es lo que dice en Ezequiel, ¿no? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces vemos como este hombre, cuando él reconoció su pecado, él cambió de actitud, ¿no? Porque él tenía una actitud bien diferente, tenía una actitud, no había reconocido eso estaba ya metido, pero Claro, sí. nada que ver allí. Entonces es bueno que el Señor, a través de la palabra, porque fue la palabra del profeta, ¿cierto? A través de la palabra, a través de los ejemplos de nuestros hermanos, de un consejo, algo, reconocerlo, porque es que eso es lo que no queremos reconocer, ¿sí? Que somos de esta forma, o que somos de esta, o que tenemos que arreglar esto. No queremos cambiar esa actitud o esa acción que tenemos. Entonces, ¿cómo se va a purificar nuestro corazón si no permitimos el consejo? Vamos a ver otro ejemplo. En el Antiguo Testamento vemos cómo se purificaban las cosas, ¿sí? Que lo hacían con sal. Sí. ¿Cierto? Entonces, la sal es para preservar, ¿sí? El Señor nos Por eso dice, nos dice que nosotros somos la sal de sí, la tierra. entonces el Señor nos dice que nosotros somos la sal de la tierra. Mira, hermana, que esto es bien importante que nosotros entendamos cuando el Señor dice que nosotros somos la sal de la tierra, porque allí en Mateo 5 habla de que nosotros, si dejamos de ser esa sal, vamos a ser hollados, Sí. ¿sí? Entonces
Importantísimo lo que tú nos cuentas acerca de la sal y que el Señor dice, entonces dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esto es muy tremendo porque aquí en Mateo 5:13 entonces nos está diciendo que nosotros debemos de permanecer firmes. O sea que como sal, para que no se dañe más el mundo, ¿sí? Sí. Como está cada vez más surgiendo cosas y nosotros vamos a estar firmes. O sea, la sal no se va a desvanecer, sino que vamos a estar firmes para que no seamos hollados por los hombres. ¿Por qué? Porque si nos doblegamos, si nosotros nos doblegamos al mundo, vamos al mundo, hacemos lo del mundo, caminamos en la carne, entonces un día seremos hollados por los hombres. Sí, pastor, por eso decimos que la sal, el Señor la tomó y es un preservador, ¿sí? De las cosas. Entonces lo vemos como un alimento, como un conservante, como un remedio. También sus propiedades antisépticas que protege, que preserva. Entonces, aún el Señor dice en su palabra que cuando el niño nace era necesario que lo lavaran con sal para prevenirlo de las infecciones. Entonces, nosotros, el Señor nos dice que somos la sal, ¿sí? Cuando vemos una situación y nos echan esa sal, cuando tenemos una herida, esto nos irrita, pero después vamos viendo cómo va haciendo la sal de sanar, ¿sí? Sin pus y sin nada de eso. Entonces, somos la sal de la tierra para dar sabor a la sociedad. También nos dice que nuestra palabra sea sazonada con sal. Entonces, vemos que el Señor trabaja de muchas formas, de muchas maneras, para podernos a nosotros ayudarnos a hacer esa bendición para toda la gente que hay aquí en la tierra. De una u otra forma, el Señor nos lleva hacia ellos para también ser luz, ¿no? Porque también el Señor nos dice que somos luz. Entonces, hermanos. Mira, hermana, que cuando tú dices que la sal es algo que aún cuando el niño era nacido, sí, era necesario salarlo. Uh-huh. Y dice aquí en Ezequiel capítulo 16 acerca de la infidelidad de Jerusalén. Sí. Y dice aquí, el Señor le pone esta palabra a Ezequiel y di, así ha dicho Yahvé, el Señor, sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre hetea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Sí, pastor. Entonces, aquí vemos que aún al niño pequeño era lavado y también era salado con sal, ¿sí? Sí. Y es algo que es algo importante porque, como tú lo decías, es parte de una parte de protección al cuerpo y de limpieza del cuerpo, de purificación del cuerpo. Entonces también vemos que la sal simboliza la vida y la naturaleza duradera de la alianza. Todo lo que se le ofrecía al Señor tenía que ir sazonado con sal. Sí, claro. ¿Sí? Entonces vemos que también... Eso representa también la santidad, ¿no? Sí,
también sirve para derretir el hielo, ¿sí? Por aquí vemos la sal. Por Sí, eso era que el Señor hablaba de Mateo 5, que entonces sería hollada por los hombres. ¿Por qué? Porque cuando caía nieve y la sal que ya no salaba, entonces esa servía para ser tirada al suelo y que para que las personas no se cayeran con la nieve, con el hielo. Y entonces por eso dice que fuera pisoteado, fuera hollado por los hombres. entonces también vemos que también la sal sirve para relajar los músculos, o sea, sirve como remedio. Ya también llegó a utilizarse como moneda de pago para preservar los alimentos. También provocó guerras, ¿sí? Provocó guerras. Este uso de la sal alude concretamente a la santidad. Mira que también el Señor muestra ahí en su palabra que los campos también eran salados con sal. Y estos campos, cuando eran salados con sal, era para que no pudieran ser fértiles. Sí. Entonces, cuando tú dices sobre el tiempo de las guerras y que se utilizaba la sal era utilizada en esos campos para que no produjeran nada allí en esos campos. Y también vemos la mujer de Lot, ¿no? Quedó convertida en estatua de sal. ¿Para qué? Eso es para que la gente, las generaciones que iban naciendo vieran, ¿sí? Porque hasta por YouTube lo hemos visto, para que vean la desobediencia, el ser uno desobediente, ¿sí? Para poner atención a su palabra, a la verdad. Entonces, hermanos, esta purificación que el Señor está haciendo en nuestras vidas, ¿sí? A través de la palabra. Vamos a tercera de Juan 1:2. Dice la palabra de Dios. Dice el anciano, a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andabas en la verdad. Entonces, sí, hermana. Sí, entonces vemos cómo allí lo corrobora, ¿sí? Sí. Cómo este hombre, ¿sí? Le dice que dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Entonces, vemos cómo el Señor prospera el alma de las personas, ¿sí? Prospera nuestras almas y también nos da salud, ¿sí? Porque cuando prospera nuestra alma tenemos una salud. Sí. Mira, hermana, que es bien interesante porque el Señor dice, ahí en la palabra dice que dieron testimonio de tu verdad. O sea, es lo mío, lo que yo vivo, de tu verdad, ¿sí? Y cómo andas en la verdad. Son dos cosas diferentes, Sí. De mi verdad y de cómo ando en la verdad, ¿sí? Entonces, importantísimo porque está diciendo que así como prospera tu alma. Sí, pastor. Pasemos a Jeremías 6:16. Dice la palabra de Dios, así dijo Yahvé, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anda por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Vamos a Mateo 4:28. En Mateo 11:28 nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, entonces aquí miramos que nuestra alma haya ese descanso, ¿sí?
es a través de su palabra, a través de andar en su camino, a través de andar en su verdad. Por eso nos llama, ¿sí? Nos llama cuando tenemos esas cargas, cuando se nos olvida entregarlas, ¿sí? Entonces nos hace descansar. Entonces ya no nos va a salir ni arrugas porque podemos entregar ese sufrimiento, esa carga, esa angustia, ¿sí? Lleva mi yugo, dice, lleva mi yugo. Y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando aprendemos esto, entonces dice, hallaremos ese descanso para nuestras almas. ¿Por qué? Porque su yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, hermanos, concluyendo, la purificación de nuestra alma es tan grandiosa que la hace el Señor a través de la obediencia, de la fe a su palabra. Ese caminar, nos faltó fue tiempo para dar el de Pablo, pero todos sabemos cómo fue el proceso de Pablo en su caminar con la palabra de Dios, después de que era... Muy tremenda, hermana, lo de Pablo, porque él dice nosotros los perfectos, o sea que él alcanzó esa perfección. La perfección, sí. Entonces, este hombre, sí, es un testimonio para todos, ¿sí? Es para todos, claro, porque él se despoja de todo. Él no se llena de orgullo ni nada de esas situaciones, sino que él mismo se despoja de todo eso para seguir el camino del Señor, ¿sí? Y después lo llaman el apóstol de los gentiles. Mira, hermana, que el apóstol Pablo es muy, muy importante lo que él habla, porque él dice, imíteme a mí en lo que yo imito a Cristo, ¿sí? Es total lo que él dice, porque es la parte que nosotros en la cual también tenemos que caminar. Entonces miramos cómo al apóstol Pablo lo oyeron en el Imperio Romano, lo oyeron también su palabra, la del Señor, de toda clase de gente y todo rango, desde el más pobre, el esclavo, hasta los emperadores. Todo esto tocados por la palabra del Señor a través del ministerio que le dio a Pablo. Entonces lo vemos como este hombre, después de haber participado o haber visto el asesinato de Esteban, este hombre, cómo el Señor le hace llamado, y eso nos pasa a todos, ¿no, pastor? Cuando el Señor nos impacta y nos hace ese llamado, entonces vamos viendo esa transformación. Yo creo que cada uno se sienta y se pone a mirarse, y uno dice, pero antes era así y ahora no reacciono en esta forma. Ya no soy cruel, ¿sí? Ya no soy déspota. Y bueno, todas estas situaciones y actitudes que el Señor está trabajando en cada uno de nosotros. Por eso entonces el Señor nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis el descanso para vuestras almas. Entonces, hermanos, démosle gracias a nuestro buen Dios, que nos trajo al camino, que nos amó y nos sigue amando y nos sigue ayudando a través del precioso Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a obedecer, nos reargulle de pecado, de juicio, de justicia, que nos hace morir de las obras de la carne. Entonces, mire esa ayuda tan importante que es el Espíritu Santo en estos tiempos para todo creyente. Entonces te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, por tu palabra, Señor, por ir purificando nuestra alma, Señor, por ir limpiándola, Señor, por hacernos esa sal de la tierra, bendito Dios, Señor, para ir ayudando, Señor, para ir salando a otros, bendito Rey, Señor, así como Onésimo, Señor, que fue purificado, Señor, como Pablo, Señor, como el Garadeno, bendito Dios, Señor, y tantos, bendito Dios, que fueron transformados a través de la obediencia y la fe a tu palabra. Señor, te damos gracias y bendecimos a tu pueblo, Señor, que tu pueblo, Señor,
acoja al Espíritu Santo como ese amigo, Señor, que fue como ese consolador que nos dejaste, bendito Dios, Señor, para que nos ayudara, para que nos revelara tu palabra, para que nos guiara, Señor, para que nos trajera palabra tuya, Señor, y soplara cada día más ese entendimiento. Pero lo más hermoso, Señor, es que te pedimos, bendito Dios, es que aprendamos a caminar en el Espíritu, Señor. Aprendamos a sumergirnos en el Espíritu, bendito Dios, Señor. Así que te damos gracias por esa purificación de nuestra alma, Señor, hasta que lleguemos a esa perfección, a ser esa réplica de nuestro Señor Jesucristo. Los bendecimos a todo pueblo de Dios y que la lluvia de tu Santo Espíritu, Señor, riegue a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Amén.